suscríbanse al canal para seguir apoyando. Si ustedes se suscriben, activan la campana y comparten, pues me apoyan. De esa manera yo puedo seguir apoyando. Un joven colombiano, soldado del Ejército Nacional, iba en una operación con el equipo, con el armamento, se cayó, se rodó por un barranco, se lesionó la espalda. Se le hizo el informe administrativo por lesión, lo llevaron para el batallón, estuvo en el dispensario haciéndose tratamiento y esos problemas de espalda pues son delicados, entonces una serie de tratamientos, pero estando ahí empezó a desarrollar unas ciertas patologías psicológicas y psiquiátricas, ¿cierto? Varias veces mientras se hacía el tratamiento de la espalda, hubo que internarlo en hospitales mentales en Bogotá. Luego fue dado de baja, lo calificaron como no apto para la actividad militar, 43 punto algo por ciento. Entonces no tiene derecho pues a una pensión. Esta persona salió y con la ayuda de la familia intentó pues rehacer su vida. Entró al SENA, empezó a estudiar, pero ese problema en la espalda sumado al problema psiquiátrico que ya se había calificado en el ejército, entonces generó que del SENA lo expulsaran, fue expulsado de allá, su comportamiento era muy agresivo, empezó a tener a disociar la realidad, a no saber qué es la realidad o a mezclar la realidad con esas cosas que se van desarrollando. Fue calificado, fue diagnosticado con esquizofrenia paranoide y otras enfermedades mentales. La cuestión aquí es que la enfermedad siguió avanzando mucho. Esa enfermedad se volvió muy grave, empezó a ser agresivo con sus familiares, con sus amigos, con los que no conocía, con vecinos, en general con todo el mundo. Se agredía a los demás y también los demás eran agredidos. En algún momento la policía lo expuso en un video que después fue desmontado porque pues eso no se le puede hacer a un enfermo psiquiátrico. Un enfermo psiquiátrico hay que tenerlo en un sitio especializado. Y ahí empieza la segunda parte de este problema, porque es un problema grandísimo. Pereira Risaralda estuvo interno varias veces en diferentes instituciones mentales, pero solo le daban tratamiento de choque. Entra 1, 2 meses, máximo 4 meses, vuelve y sale. No hay un tratamiento continuo para proteger a esta persona que ya disocia la realidad, que ya no es como fue calificado por los mismos psiquiatras, es una persona que es un peligro para sí mismo y para otros. No puede estar en sociedad por sí mismo, puesto que tiene una enfermedad gravísima mental. Inició en el ejército y se fue desarrollando durante varios años. Los familiares de esta persona empezaron a decirle a la EPS, oiga EPS, por favor, ordene un interno permanente, porque es que este joven en algún momento va a lesionar a alguien y si esa lesión es gravísima, por ejemplo la muerte de otro ser humano, la EPS decía que no, porque se ocultaba diciendo que los psiquiatras no habían ordenado eso. Entonces, ¿qué hay que hacer? Y este es como el consejo fundamental. El consejo fundamental es recabar las pruebas. ¿Y cuáles son esas pruebas? No más que las historias clínicas, tenerlas en PDF bien escaneadas, todas las historias clínicas, si ustedes tienen un familiar, un paciente o están en esta situación tan delicada, entonces tengan todas las historias clínicas. Primero, cuando el joven sea agredido, tómenles fotos y de una vez llévenlo a la medicina legal. En cualquier parte de Colombia hay oficinas de medicina legal. También es válido, digamos, ese primer momento en urgencias cuando llegan por urgencias. Entonces, llévenlo por urgencias, no la duden. Que le pegaron una pedrada, llévelo por urgencias para que se registre, para que un médico registre la lesión. Guarden esas fotos, esa historia clínica por urgencias. Es fundamental que se tenga el registro fotográfico y documental de todo lo que sucede. Que agredió a otra persona, dígale a la otra persona que vaya a medicina legal, que instauren la demanda por lesiones correspondiente, porque resulta que las personas psiquiátricas hay una forma legal que creo que se llama no imputables precisamente porque tienen una enfermedad psiquiátrica. Pero ¿qué pasa si un enfermo psiquiátrico asesina, viola, le genera una lesión permanente a otro ser humano y lo llevan por un tiempo y vuelve y sale? Entonces esto se va volviendo una cosa muy, muy compleja. Después cuando esta persona entra en crisis, llévenlo al médico por urgencias a cualquier entidad pues y lleven todas las pruebas y tómense el tiempo para que el médico los escuche.
Claro, el médico va a entrevistar al paciente y el paciente disocia realidad, junta verdades con mentiras, junta verdades con cosas que él se inventa y cree que son reales. Entonces dejen que el médico entreviste al paciente, luego ustedes entreguenle las pruebas al paciente, al médico, perdón, y explíquenle paso a paso qué es lo que ha venido sucediendo y cómo eso se ha venido agrandando y el temor que ustedes tienen. Bueno, en este caso, eso se hizo con los médicos. Los médicos empezaron a decir, no, es un peligro para la sociedad, hay que recomendar una internación permanente. El médico tratante, luego los psiquiatras, todos coincidieron, tiene que estar permanentemente adentro. Cuando se le pasó eso a la EPS, pues a la EPS no le gustó porque el tratamiento es muy costoso. Y hay pocos sitios en Colombia que hacen tratamientos permanentes larga instancia, con psiquiatras especializados, con médicos, con doctores, con psicólogos, para que esta persona a lo menos esté estable. Porque según lo que dicen los psiquiatras, hay enfermedades como esta esquizofrenias o diferentes esquizofrenias que no tiene cura, ¿cierto? Entonces deben estar siempre con un cuidador. Siguiente problema, la EPS y la IPS se juntaron para decirle a esta familia que ellos tenían obligatoriamente que cuidar a ese paciente. Pues resulta que ese paciente ya supera los 30 años, la mamá y los familiares de ese paciente, pues cada uno tiene una familia, la mamá es una persona mayor de edad que está llegando a los 60 años, entonces no puede estar ahí, tampoco estudió psiquiatría, ni psicología, ni es enfermera, ni mucho menos, entonces no tiene las herramientas académicas y la experticia para cuidar a un paciente psiquiátrico, que si se sale de control eh, necesita ser controlado por personas fuertes, por enfermeros, por enfermeras, por muchos, inyectado para que se relaje. Y entonces la EPS descaradamente le dijo a la familia, ustedes tienen que darle, oigan bien esto, darle una nueva oportunidad al paciente con ustedes. Y ahí se vino, y en ese momento se generó una pregunta y un problema muy fuerte. ¿Cómo así? O sea que una esquizofrenia es opcional. O sea, una esquizofrenia es cuestión de darle oportunidades a un esquizofrénico, a una persona con enfermedad mental. Uno le da la oportunidad y él se alivia. No, 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 no. Eso no es así. ¿Qué quería la IPS y la EPS? Querían que la familia se hiciera cargo del paciente y omitir la recomendación de los psiquiatras, omitir que ya ese paciente no podía vivir en sociedad por acción de tutela, eh, y se ganó. El juez que dijo, no soy yo quien decide quién entra o no entra a un tratamiento permanente, más o menos así se lo resumo. Pero si un médico lo certifica y la EPS tiene que mandar un perito a verificar a ese paciente, y si ese perito dice y coincide con los dictámenes de que tiene que estar en internación permanente, pues se le ordena a la EPS que consiga el sitio especializado y cubra el tratamiento. Pues eso sucedió, pero la EPS empezó a dilatar y a dilatar y a dilatar, metió al paciente en un sitio que no era recomendable para él, tocó hacer acción de desacato, porque precisamente el juez se enteró de que ya los médicos habían diagnosticado y habían dicho que el tratamiento era internación permanente. Entonces el juez eh, falló a favor de esta familia y por acciones de desacato, ese paciente actualmente se encuentra en el Hospital Mental de Risaralda, que ya amplió pues su abanico de servicios y presta el servicio de internación permanente, tratamientos a larga instancia. Yo empecé a hacer las acciones de tutela y tenía la idea totalmente clara de lo que estaba sucediendo, y es un derecho fundamental de todos los seres humanos de tener acceso a una salud de calidad. Entonces, la EPS no tuvo salida. Actualmente la EPS está pagando 4.3 millones de pesos mensuales por ese tratamiento. Ahora ustedes se preguntarán, ¿ese tratamiento solamente aplica para este muchacho porque era miembro de las fuerzas militares? Eso no, aplica para absolutamente todos ustedes. Todos ustedes. Tengan medicina prepagada, pospagada o como la quieran llamar.
o sean del régimen, ¿cómo es? Subsidiado, todos tienen el mismo derecho. Todos los colombianos tenemos el mismo derecho y hasta los que no son colombianos, que están aquí de paso o lo que sea, todos tenemos ese derecho en este territorio gracias a la Constitución del 91. Entonces, miren que hay que llevar esa serie de pasos, identificar, tomar las pruebas, hacer los derechos de petición correspondientes muy respetuosamente. Es cuestión de leer un poquito. No necesitamos sentarnos todos los días a leer media hora diaria y podemos llevar estos procesos nosotros mismos a buen puerto. Podemos buscar estas soluciones y encontrar estas soluciones y muy al pesar de las EPS, muy con el dolor de las IPS, los seres humanos necesitamos la salud integral para evitar daños mayores.